En esta oportunidad vamos a conversar acerca del trabajo de sombras. ¿En qué consiste el trabajo de sombras? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos ayuda? ¿De qué forma podemos interactuar con el trabajo de sombras? ¿De qué forma podemos hacerlo? Ahora vamos a hablar un poco acerca de eso, muy ligeramente nada más. El trabajo de sombras tiene que ver básicamente con un trabajo introspectivo. Nos apoyamos de ello para poder empezar a sacar los recuerdos negativos, para poder empezar a liberar mucho de la carga que tenemos en cuanto a nuestro pasado, a nuestras vidas pasadas, incluso a nuestro pasado directo, muy lejos. Tenemos que ver muy puntualmente ciertos temas que tienen que ver con nuestras vivencias, con la vida que hemos vivido de niños, con las interacciones que hemos tenido con nuestros padres, con nuestras amistades, hermanos, familiares, con gente que nos rodea, toda la gente que está a nuestro alrededor, siempre interactúa y afecta de una forma nuestra vida. Entonces, el hecho de poder descubrir todos aquellos recuerdos negativos que nos hayan programado o parcialmente bloqueado o de alguna forma nos hayan afectado en el día a día o en la vida de por sí, que lo vemos ya básicamente de grandes en muchos aspectos, o ciertamente no te deja evolucionar, no te deja escalar a un plano diferente, porque hay un recuerdo que lo tienes programado, lo tienes estancado de tal forma que no te permite evolucionar, no te permite crecer, no te permite salir, trascender de una situación. Entonces estás constantemente pisando el mismo palito que del error, ¿ok? De una circunstancia, una situación, lo que fuera, puede ser muy variado. Y para poder resolver ese tipo de asuntos es necesario hacer un trabajo introspectivo que nos ayude a encontrar dónde puede estar el error. Entonces, lo que necesitamos hacer es un trabajo de sombras. Ese trabajo de sombras básicamente es el hecho de poder escarbar dentro de nuestros recuerdos. ¿De qué forma? Hay diferentes formas realmente, con meditación en algunos casos, otras con hipnosis también nos puede ayudar para hacer trabajo de sombras. En esencia es puntualmente el hecho de poder recordar, escarbar, tomar un recuerdo de un lugar oscuro de tu mente, ¿ok? Un recuerdo oscuro que te duela, que te evite avanzar. De cierta forma tú te vas a empezar a dar vueltas porque vas a empezar de forma inconsciente vas a empezar a ir más a ese recuerdo, a esa situación, a ese momento, ya sea con tus padres, con tus hermanos, con lo que fuera. En realidad tenemos que empezar a escalar con cada uno de ellos porque es necesario empezar a entrar en cada una de esas historias y de cierta forma empezar a poder sacar, trascender todos esos puntos. Finalmente, poder entrar a recuerdos de cada uno de sus momentos y poder llevarlos a la luz. Poder trascenderlos utilizando tres conceptos: entender, comprender e integrar. Estos tres conceptos son importantísimos para poder trascender todos esos recuerdos. El comprender, hagamos la interacción un momento. Primero vamos a entender en cómo funciona toda esa situación y de qué forma podemos aplicarlo, una vez que tengamos el recuerdo aplicado ahí. Puntualmente, si tenemos un recuerdo que nos está estancando de cualquier motivo porque nos va a doler, va a empezar a hacer una mella en nosotros y nos va a afectar ciertamente. Entonces, por ejemplo, el caso de un padre muy típico que nos abandonó, que te dejó en ciertos momentos que necesitabas de él, ya sea papá o mamá, lo básico. Entonces, el hecho de poder conectar con ese recuerdo, esa situación, tú vas a ciertamente generar un recuerdo de dolor, de rencor, de diferentes conceptos en realidad, pero tiene que ver un concepto de dolor. Finalmente tienes que entender qué es lo que pasó. Quizás el padre o la madre o lo que fuera se fue por un motivo X que tú no logras entender. Y nunca vas a terminar de lograr entender, pero no es necesario terminar de entenderlo del todo. Pero seguramente tuvo un motivo que ser. O sea, tienes que entender la situación que está pasando. Quizás el padre estaba en una situación en la cual posiblemente se metió con alguien más, no supo qué hacer, no tuvo la suficiente madurez para poder trascender una situación, para poder sobrellevar una situación y afectarnos al resto, y no afectar al resto. Pero no fue así. Entonces, el primer paso es entender qué es lo que pasó. Entiendo. No supo qué hacer, la madurez no le dio, se equivocó, como quieras llamarlo. Pero eso ahí queda. Luego el siguiente paso es comprender.
Comprendes estando en la situación de la otra persona, colocándote en tus zapatos, realmente estando en la posición de él, en la cual él tuvo, no, y comprendes que no tuvo otra opción. Quizás pueden haber habido muchas opciones para poder resolver un tema, pero no tuvo o no supo entender o no supo llevar a una opción diferente, pero lo entiendes. De tal forma que el segundo punto se trabaja, lo comprendes. Comprendes por qué actuó de esa forma, porque te estás integrando con él, estás colocándote en sus zapatos. El primer paso es entender de una forma exterior qué es lo que qué es lo que pasó, pero no necesariamente eso con eso lo perdonas. Simplemente es como que lo dejas, es el primer paso de la comprensión, pero no basta con eso. El segundo paso, comprender, implica entrar en los zapatos de la otra persona, ¿ok? De tal forma que integras mejor lo que está pasando. Ya es un paso más a un perdón más real, más verdadero. Y el tercer paso es integrarlo en ti, aceptar lo que pasó, aceptar la situación que pasó, no importa qué tan doloroso sea, de tal forma que lo liberas de ti, porque ya finalmente lo perdonaste. Lo aceptaste para ti mismo, lo integras y de esa forma lo liberas. Con estos tres pasos, que tienes que ir haciéndolos cada vez que vas haciendo cada una de las meditaciones, cada uno que vas descubriendo ciertos recuerdos duros, negativos, que te llevan a ciertos momentos complicados y que ciertamente te van a ayudar a poder trascender todos esos puntos, es necesario que veas esos tres puntos. Entender, comprender, integrar. Poco a poco liberar toda esta tensión que tenemos de situaciones que no podemos entender. El despertar o el trabajo de sombras es básicamente un proceso de despertar. Mucho se habla del despertar de conciencia y eso tiene que ver básicamente con liberarte de mucha carga personal, emocional, de aquí y de otros tiempos. Y de esa forma poder ser más ligero para poder vibrar más alto. Porque mientras estos recuerdos se mantengan ahí y de forma inconsciente esté todo ahí metido, no vas a poder vibrar alto porque tu vibración se va a mantener ciertamente baja por el mismo recuerdo y el mismo hecho que no estás perdonando muchos conceptos.